la ayuda del Señor, quisiera leer primeramente unos versículos. Se encuentran en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, leyendo desde el versículo 25. Con la ayuda del Señor quiero leer varias porciones, pero quiero ir tocándola una por una. Entonces, la primera se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, leyendo desde el versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Quiero destacar aquí, en este versículo, esa palabra: sálvanos, que perecemos. Versículo 26 dice: Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí en el versículo 26, quiero llamar su atención a esta palabra temor, teméis, pero también a la palabra reprendió. Versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta aquí está bien por ahora. Que el Señor bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones. Amén. Como dije, con ayuda del Señor quiero tratar de tocar varias porciones. Y quiero, hermano, hermana y amigo que quizás nos escucha, no solamente por esta reunión de Zoom, sino por las otras redes sociales que hay, llamar su atención completamente a esta palabra teméis, a la palabra temor. ¿Sabe? Es normal que todo ser humano sienta temor, pero tristemente es común que nosotros los creyentes también sintamos el temor. Pero para profundizar un poco más, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en cuanto al temor? Debemos entender un poco más lo que significa esta palabra. Hermano, hermana que nos escucha, para usted, ¿qué es el temor? ¿Lo ha sentido? Uno llega a indagar por medio de las escrituras y tratar de ilustrarse un poco más qué es lo que significa la palabra temor, y llega a una conclusión que es una sensación completamente desagradable que afecta nuestro ánimo y que lo sentimos que viene a nosotros cuando sentimos que se acerca un peligro inminente que no podemos ni cambiarlo ni modificarlo, y no tenemos nada como defendernos en contra de ese peligro. Podemos resumir que el temor significa esto, y no es verdad que lo hemos sentido. Cuando se acerca una situación completamente inminente y llegamos a pensar lo peor, no decimos muchas veces lo que dijeron estos discípulos: sálvanos, que perecemos. Que el Señor nos ayude, porque en la Biblia hay suficiente versículos para que el creyente no sienta esta sensación. Pero tristemente somos débiles. Como dice el salmista, él sabe que somos polvo y la hemos experimentado. Ese temor y esta situación que están viviendo estos discípulos, tan metidos en una barca, y la tempestad era tan grande que las olas se metían en la barca e inmediatamente buscan al Señor: sálvanos, que perecemos. Entendían que ellos no podían controlar esa situación. El viento, el mar,
era mucho mayor que su entendimiento. Temían por su vida. Sálvanos, que perecemos. Pero qué impresionante la palabra del Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe? Aquí uno no puede criticar a los discípulos. Por lo menos yo, estando en la misma situación, hubieses tenido el mismo o más temor que ellos. Hubiese hecho lo mismo que hicieron ellos. Buscar al Señor, suplicar por su ayuda. Sálvame, que perezco. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho estas palabras al Señor? Quizás no lo escuchan nuestros hijos, quizás no lo escuchan nuestros padres, pero el Señor sabe todo. Señor, sálvame porque estoy en una situación que parece que voy a perecer. Y mire, hermano, quiero aplicar esta porción al mundo. Muchos de nosotros podemos estar preocupados, podemos estar llenos de temor, porque ganó el apruebo, por las leyes que se están aprobando, que si el feminismo, que si el eufemismo, y no duden que detrás de todo eso está el maligno. Y no duden o no se sorprendan que detrás de todo eso va a venir el ateísmo. Completamente seres humanos buscando todo lo malo, caminando de espaldas a Dios. Y uno entendiendo que no puede dominar la situación, no puede complementarla, no sabe qué hacer ante lo que se viene. Podemos sentirnos igual que los discípulos, que el mundo con todas esas olas se mete en nuestra barca. Aquí la barca quiero verla como nuestra vida. Y sentimos que esas olas son más allá de lo que nosotros podemos soportar. Y llegamos a esta conclusión de los discípulos. Sálvame, Señor, que perezco. Pero el Señor da suficientes razones para no temer. Mire, hermanos, yo estoy temblando. No debería sentir temor, pero lo confieso, sí lo siento. Porque uno alza la mirada y ve cómo está el mundo, las leyes que se están aprobando, hacia dónde va el mundo, y hay temor en mi alma, hay temor en nuestro corazón. Pero el Señor dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y reprende el viento y el mar. Mire, hermano, uno llega a la conclusión de que si el Señor reprendió el viento y el mar, que simples seres humanos no podemos contra ellos, puede reprender aún a este mundo. Es verdad que el mundo está bajo la sombra del maligno, pero no olvidemos que Él tiene el control de todo, que su trono nunca entra en pánico, que no sucede nada en este mundo sin que Él lo sepa y que Él tiene cuidado de nosotros. Sálvame que perecemos, pero la respuesta del Señor es, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces nuestra fe se ve menguada por las cosas que nos afectan alrededor del mundo? Y vuelvo a repetir, ¿cuántas veces sentimos que las olas que hay en el mundo son más grandes que nuestra vida, que la barca? Pero parece que nos olvidamos que dentro de la barca, que dentro de nuestra vida, ¿quién está? El Todopoderoso, el Señor. Y Él va a reprender al viento, va a reprender al mar, va a reprender al mundo si es necesario. Nuestro santo libro nos enseña, según Eclesiastés, Él hace lo que quiere. Por encima de Él no hay nadie. Él puede revolver el tiempo si le parece. Y muchas decisiones se están tomando hoy en día en el mundo que no tienen en cuenta a Dios, pero Él sabe, Él lo sabe todo. Estamos preocupados por los tiempos que estamos viviendo.
El Señor nos dice, no teméis, hombres de poca fe. Así como reprendió al mar, al viento, Él aún lo puede hacer. Como dije anteriormente, sabemos que el maligno, que el mundo está bajo la sombra del maligno, pero el Señor aún es Señor de él. Recordemos lo que nos enseña su palabra según Job. Aún cuando él quiere zarandear, no debe ir a la presencia del Señor y es el mismo Señor que le pone límite. No toques su vida. ¿Usted cree, hermano, hermana, que el enemigo no quería acabar con la vida de Job, no quería acabar con su testimonio? No toques su vida. El Señor es Señor de todo y aún puede reprender al mundo. Pero también quiero tocar esta palabra, no solamente a lo que vivimos en el mundo, que aquí el Señor nos dice, no teméis. Ahora quiero tocar otra porción. No solamente el temor que podemos sentir en cuanto al mundo, sino un temor que puede sentir quizás cada padre o cada madre de familia, viendo los tiempos que estamos viviendo, quizás visualizando un tiempo que qué va a pasar. El temor con nuestra familia, ya no es el temor a lo que pasa en el mundo, sino un temor, una preocupación por nuestra familia. Dios mío, ayúdame, ¿qué va a pasar el día de mañana? Yo quiero que mi hija, que mi hijo coma bien. Yo quiero alimentar bien a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que no padezcan, que no sufran nada. Tengo temor de eso. Muchas veces puede llenar eso nuestro corazón. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Hermano, con ayuda del Señor, quiero que leamos. Si ese es nuestro temor, mira lo que nos dice el Señor en cuanto a eso. Mateo, capítulo 6, leyendo el versículo 25. Mateo, capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es echada y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuelve a repetir la palabra. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe, hermano? Uno cuando llega, hasta ahí está bien por ahora, cuando uno llega a leer y meditar estos versículos, uno se queda asombrado. Porque Dios es tan detallista. Reverentemente hablando, Dios es Dios. Él no se debe estar preocupando por vestidos. No se debe estar preocupando por comida. Él es el dueño de la plata y el oro. Pero es que somos tan importantes para Él que deja estos versículos reflejados en su palabra, para que cuando nosotros tengamos este temor por nuestra vida, por el que comer o por nuestra familia, cómo la vamos a alimentar, cómo la vamos a vestir, la leamos y entendamos que aunque Él es Dios, que no tiene necesidad ninguna de estas cosas, el versículo 32, Él dice, Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Oh, hermanos, hay temor en nuestro corazón por los tiempos que estamos viviendo, por las olas que se vienen. No temamos, no seamos hombres de poca fe.
Hay temor en nuestro corazón por nuestra familia, porque quizás el día de mañana pensamos que no lo vamos a saber cómo alimentar. Por nuestro trabajo, no teméis, no dice la palabra del Señor, hombres de poca fe, porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Y es impresionante porque el versículo al final dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ya hablamos del temor en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Acabamos de tocar el temor que puede haber en nuestro corazón en cuanto a nuestra familia, esa preocupación que es válida para todo ser humano y aún para cada creyente. Ahora quiero hablar del temor cuando sentimos que nuestra vida depende de otra persona. Hermano, yo no sé si a usted le ha sucedido o si a usted le está sucediendo quizás en este momento, cuando podamos sentir que nuestra vida depende de otro, quizás nuestro jefe en el trabajo, quizás el ambiente donde nos desenvolvemos, quizás aún dentro de nuestra familia. Un impío, una impía que por su mente tan débil el enemigo le pone siempre cosas en contra de nosotros. Y muchas veces sentimos la aflicción. Y si se trata de nuestro trabajo, uno a veces tiene que bajar la cabeza y decir, está bien. Y quizás aguantar o padecer sufrimiento. Muchas veces podemos sentir que nuestra vida depende de un impío y podemos caer. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Si le ha padecido esto, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Quiero, hermanos, que me acompañen a leer los Salmos. Salmos capítulo 31, versículo 15. Salmos capítulo 31, versículo 15. La primera parte dice, en tu mano están mis tiempos. Quiero volverlo a leer para que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. El versículo o el capítulo es precioso. Ojalá podamos, usted en su casa y yo también, leerlo completo. Pero el versículo 15, para hacer énfasis, dice, en tus manos están mis tiempos. Este salmo es de David. Aquel David que aún su propio hijo lo perseguía para matarlo, podía entender que su vida dependía de otro hombre semejante, igual a él, pero él escribe confiando en el Señor, en tu mano están mis tiempos. Hermano, si le está pasando esto en su trabajo, en su familia o en algún lugar donde usted se desenvuelve, crea que usted no depende de un impío. Dependemos del Todopoderoso, que estamos en sus manos, que en sus manos está en nuestro tiempo, que Él gobierna todo, que Él pelea por nosotros y quizás estamos en medio de una gran prueba. Y es el enemigo que quiere acabar con nuestro testimonio. Irreverentemente hablando, como Dios le dijo a Job, está pasando con nuestra vida. Una prueba, pero hasta cierto punto le pone límite porque Dios es el Señor de todo. Estamos afligidos. En verdad sentimos que en nuestro trabajo o en nuestra vida o en algún lugar donde nosotros nos desenvolvamos dependemos de otro. No, amigo. No, hermano. No, hermana. Nuestra vida, nuestro tiempo, el pasado, el presente, el futuro, la eternidad, está en las manos del Señor. Hay temor en nuestra vida por lo que se avecina en el mundo, no temamos. Hombre de poca fe, Él puede reprenderlo todo. El mundo puede estar siguiendo y haciendo decisiones, pero este santo libro nos enseña que la última voluntad y la última palabra la tiene Dios. Hay temor porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana.
por nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? No temamos. Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Simplemente pongámoslo a Él de primero y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay temor en nuestro corazón por nuestro día a día, por nuestro trabajo, por el lugar donde nos desenvolvemos, porque sentimos que nuestra vida depende de otro impío. No, nuestro tiempo está en sus manos. Pero hermanos, quiero tomar unos minutos más para hablar qué es lo que hace el temor en nuestra vida. Ya entendemos que afecta a nuestro ánimo. Ya entendemos que afecta completamente nuestra vida cuando sentimos esa sensación tan desagradable. ¿Qué hace el temor en nuestra vida? Acompáñenme, hermano, a leer los Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Hermano, hermana, cuando hay esa sensación tan amarga en nuestra vida, en nuestra día a día que nos causa aflicción, ese temor nos pone lazo, esa sensación que no nos deja respirar. Uno llega a la conclusión que el temor no hace que nosotros brillemos como Él quiere que nosotros brillemos. Que no demos testimonio como el Señor merece que nosotros demos testimonio. Cuando uno tiene esta sensación, cuando uno tiene un temor, hay lazo en nuestra vida. El Espíritu Santo no actúa con libertad en nuestro día a día, en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y muchas veces podemos vivir de derrota en derrota. Y no es porque el Señor no tiene el suficiente poder, porque Él tiene el poder para todo. Es que tenemos un temor hacia el hombre y eso nos pone lazo, nos enseña la palabra del Señor. Que el temor no nos haga aún ni siquiera desarrollar el don que el Señor nos ha dado. Eso lo debe deshonrar a Él. Hay temor en nuestra vida que no sea contra el hombre, que no sea por el hombre, que no sea con el hombre, porque pondrá lazo y no vamos a actuar conforme al Espíritu Santo y no vamos a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. El versículo continúa y dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Uno cuando lee este versículo y medita todas estas porciones llega a la conclusión que basta para defendernos del temor, y no solamente para defendernos, sino aún para vencerlo. Lo único que necesitamos es confiar en Jehová. Confiar en aquel que lo dio todo a nuestro favor, que no reservó ni siquiera a su hijo, que aun cuando nosotros caminábamos de espaldas y hacíamos lo que a él les desagradaba, y que no solamente le hacíamos lo que le desagradaba, sino que nos complacíamos haciendo lo que a él le desagradaba, él envió a su hijo al mundo a morir para que nosotros, creyendo en él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna y gocemos de la paz que solamente Él nos puede dar. Como dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El temor, sensación desagradable, que posiblemente, hermano o hermana, lo ha padecido usted. Que amigo que nos escucha, si no tiene a Cristo en su alma, en su corazón, lo está padeciendo y no lo va a vencer hasta que no tenga a Cristo en su vida. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero por último, quiero destacar a quién debemos temer. A quién sí debemos tenerle reverencia. Y con la ayuda del Señor
Quiero leer la última porción. Se encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Escuche, si no tiene un ejemplar de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, a quién se debe temer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿A quién debemos temer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermano, hermana, cuando uno llega a leer y a meditar todas estas porciones, llega a la conclusión que si tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, por más complicado que esté el mundo, no vamos a tener temor. Por más difícil que esté la situación con nuestra familia, no vamos a tener temor. Que por más difícil que sea la situación en nuestro trabajo, en nuestro día a día, no hay por qué tener temor. Porque aparte de poner lazo a nuestra vida, al único que se debe temer es a Dios y guardar sus mandamientos. Y aquí dice, porque es el todo del hombre. Si pudiéramos vivir constantemente con esta realidad, entender esta gran bendición que nos ha dado Dios por medio de sus palabras, que lo único que debe hacer el hombre, que el todo del hombre es simplemente temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuántas bendiciones más tuviéramos? Y no sentiríamos un temor, sino solamente hacia Él. Y lo único que pudiéramos hacer es como hicieron los discípulos en la primera porción que leímos. Y es que se maravillaron cuando el Señor le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos se maravillaron. Cuando nosotros apliquemos esto a nuestra vida, vamos a vivir maravillados de las cosas que nos está dando Dios. Pero mientras no vivamos en esa realidad, mientras no entendamos esta bendición, vamos a sentir temor y vamos a vivir cabizbajo. Vamos a vivir de derrota en derrota. Y es triste, porque el Señor nos ha dado todas las armas para que vivamos de victoria en victoria. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? No lo digo para señalar a nadie. Primero que debe decir eso soy yo y me señalo yo. ¿Cuántas veces he tenido temor por las cosas que van a suceder en el mundo, por lo que se avecina? ¿Por qué es lo que le voy a dar a mi familia, a mi esposa, a mi hija? ¿Por qué dependo tanto de otra persona en el lugar donde me desenvuelvo? ¿Por qué debo tener temor al hombre? Cuando la Biblia me dice que al único que debo tener temor es a Dios y lo único que debe hacer mi vida, en mi vida, es guardar a Dios, temerlo a Él, porque ese es el todo del hombre. Que el Señor nos ayude a que si tengamos un caminar quizás desviado, podamos enderezarlo, podamos darle la gloria a Él, porque por encima de todas las cosas, es que, como dijo nuestro hermano Marco en su oración, es que estamos en los últimos tiempos y es necesario que le demos la gloria a Él. Que así sea y que Él bendiga su palabra. Amén.